Hola, antes de que arranque el episodio quiero decirles que es un episodio no apto para menores de edad, así que espero que lo disfruten muchísimo con Luz Ángel y Bataz, el director de atracción de inversiones de la ciudad de León y un doctor en educación. Se puso muy bueno. Hola, bienvenidos a un episodio más de La vida en Montessori. Hoy estoy muy contento porque por fin se armó este episodio con, ahora puedo decir, un gran amigo, Luz Ángel, ay, ¿qué me dijiste? Minguela, Minguela. amigo, así es. Minguela González, para que González, no para nos tener reclamen. mamá. Sí, exactamente. Y nuestro gran amigo Rodolfo Bataz. ¿Cómo estás, Rodolfo? Mucho gusto, saludos a cada uno de ustedes y a la audiencia que nos ve. Qué bueno, pues les platico que nuestra audiencia finalmente es pequeña, pero le gusta aprender. Es prácticamente la comunidad de padres de familia, alumnos que quieren como rascarle ahí al aprendizaje. Y pues creo que algo que me interesa mucho es ver tu percepción de con una mente fresca, de cómo viste cuando llegaste a esta escuela Montessori Chiaravale por primera vez y como que estas primeras impresiones, creo que por ahí podemos ir desmembrando, mi querido Luz Ángel. Creo que sí, amigo. Fíjate que cuando me invitaste a conocer la escuela, de entrada yo me esperaba por el medio por el cual nos conocimos. Yo esperaba, nada más quieren hacer negocio, quieren hacer business, que es parte de, ¿no? Pero cuando entré y vi, y lo importante fue que me tocó en una celebración, creo que fue algo del mes patrio. Sí, Entonces cuando lo vi que era distinto y vi que todos los niños convivían de la primaria, de la secundaria, y creo que no sé si algo de prepa tienes, no recuerdo hasta bien, secundaria hoy. hasta secundaria, y vi ahí chavitos de todos colores y sabores. Se me hizo muy interesante, ¿no? Porque no es algo que, bueno, mi hijo está en un colegio que no tiene este sistema educativo, y sí los separan secundaria y primaria porque no les vayan a hacer algo los de secundaria a los de primaria. Y me recuerdo que yo te preguntaba, oye, amigo, ¿y cómo le hacen para que no exista el bullying de los más grandes a los más chicos? Y tú me dices, no, pues solitos aquí con la educación que les damos se van regulando y van aprendiendo valores, que creo que es uno de los temas importantes de la educación y no solamente la enseñanza, ¿no? Una cosa es enseñanza para mí y otra educación. Entonces, siendo muy claro, la verdad me dejó muy sorprendido el ver que no era una escuela como estoy acostumbrado de toda mi vida, ¿no? Sí. Primaria pública, secundaria pública, prepa privada y luego la universidad también privada. Entonces, pues fue el mismo sistema durante toda mi carrera, ¿no? Sí, aquí resaltabas algo de valores. Aquí tenemos, por ejemplo, unos valores muy simples, pero que son aplicables a todo, porque parte de esta educación es la interdependencia. El hecho de decir, no nada más soy yo, no soy un individuo, sino que formo parte de un todo. Y al formar parte de un todo, entonces tengo que hacerme responsable de mi parte. Y algo de lo que se habla aquí es, bueno, hay tres como premisas muy interesantes que es cuido de mí, cuido de los demás y cuido mi entorno. Y partiendo de esta premisa empieza a surgir todo, le empiezas a dar al estudiante o al niño, como se le llama, esta facultad innata que tiene de decidir qué es lo que mejor le viene. A ti, Batas, ¿qué son estas primeras impresiones que tienes respecto a lo que dice Luz Ángel en cuestión a la educación? Tú también te dedicas a la educación, me dices. Sí, doy clases. Eh, pues la educación para mí hablaba de él, diferencia entre enseñanza y educación. Entonces, para mí la educación tiene esos dos ingredientes, enseñanza y aprendizaje. Porque la enseñanza es dar. El que está dirigiendo, el que vaya allá es dar, ¿sí? Y el que está recibiendo es aprender, adquiere. Uno da y el otro adquiere. Pero hoy en día lo que quieren es que el docente ya no sea la figura que se tenía anteriormente, sino que sea el alumno, es lo que maneja la NEM, la nueva escuela mexicana, que sea el alumno, el centro de atención,
y ya mete los siguientes, ¿cómo se llama? Proyectos que ellos manejan en la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, y esa parte donde donde el alumno aprende y guía y enseña, porque manejan esos tipos de ¿cómo se llama? Proyectos, ellos dicen proyectos. En esos proyectos es donde puede ser que el maestro lo guíe o el maestro nomás ponga el trabajo, la actividad, y entre ellos mismos se vayan guiando. Entonces, por eso la educación tiene dos, o sea, adquiere. O sea, para hacer educación tiene que llevar enseñanza y tiene que llevar aprendizaje. Ya. ¿Sí? Más aparte hablabas ahorita de los valores. Para mí, la educación tiene alma. Claro. Tiene alma, y el alma pues consiste en dos cosas: en construcción y cultivar. ¿Sí? Había un autor, yo lo aprendí de este autor que fue a hacer una investigación allá en Israel, y él maneja estos dos conceptos. Se llama el libro Ilumina un alma, ¿sí? Y hablaba sobre la educación en los niños y sobre la educación adulta, pero más sobre los niños, y él manejaba esos dos conceptos de construir y cultivar. Construir, pues, hablaba de conductas. Podemos hoy construir una conducta. Tal vez yo me dormía tarde, a las 10 de la noche, 11 de la noche, y construyo mi conducta en dormirme temprano, a las 8, o sea, o tal vez antes tomaba soda o refresco, como le llamen, ahora tomo agua. Entonces esa es parte de construir. Entonces hay niños que probablemente tengan esa parte de modificar conductas, regular conductas, o quitar conductas que no van, o poner conducta. Entonces el cultivar, ese es construir, y el cultivar es de sembrar valores. Y esta parte de los valores es hacer que el alumno sea responsable, que cumpla con sus actividades, que pues respete a los amigos, y hablaba de estos valores, hablaba de 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Sí, me cuido a mí mismo, a los demás y al entorno. Entonces, ahora, esos valores y el construir tiene su tiempo. En el construir, tú puedes construir una casa rápido, un día, 2 días te la avientas, ¿sí? Construye, pero el cultivar no. Cuando cultivas valores, va a la cognición, ¿sí? Y hablar de cognición, estamos hablando de aprendizaje, pensamiento, lenguaje, memoria, y todo eso, sensopercepción, todo. Entonces, el niño, ¿sí? Cuando se cultiva eso, pues va a tardar, y a veces nosotros queremos que el niño se aprenda las multiplicaciones, que el niño aprenda de esta forma, ¿sí? Por eso digo que la educación tiene un alma, y esa alma es construir y cultivar. Son dos cosas. O sea, ahora, no solamente dentro de las instituciones o escuelas, sino dentro de nuestras casas. Sí, principalmente, ¿sí? ¿No? Que es con el contacto directo lo que percibe el niño directamente de las familias. A mí algo que me llama mucho la atención del cultivar es que a veces como que dejamos de lado las palabras, pero las palabras son muy profundas. Y el cultivo, pues, es una palabra, es una acción que toma tiempo, que requiere sí. De no solamente poner una semilla y tierra, sino que hay que regarla, hay que ponerla donde dé el sol, hay que tener otros cuidados. Y aparte de esta fractura, lo digo de una parte positiva, de que debe ser dolorosa, si te identificaras con una semilla. Y te dices, ¿cómo es? ¿Qué es crecer? Y dices, no, cabrón, pues de entrada dejas de ser semilla. Te vas a tronar y te va a empezar a salir una rama, y que dices, es un proceso doloroso. No me acuerdo qué filósofo lo decía, que las ideas sobre todo las ideas y la educación se debe de parir. Que el hecho es de que vienen de una forma dolorosa, como un parto. Entonces, si fuera cómodo, si fuera fácil cultivar, pues todo el mundo tendría grandes cultivos. Sí, ¿no? Y nosotros esperamos los frutos. Sí. Somos pacientes. No queremos todo el proceso. Sí. No, y aparte, el tema es, eso estamos hablando de una escuela, pero ahorita hablaste no solamente de la escuela, sino de la sociedad, de la familia. Y cuando hablas de la familia y dices, pues yo soy el que tengo que sembrar y el que tiene que tener paciencia, pero ni yo lo tengo. Exactamente. Yo sé que tengo que llegar allá y que quiero esto para mi familia, para mi hijo, quiero que sea que sea feliz, que sea próspero,
y sé que va a sufrir y sé que le va a doler, pero luego nos han condicionado a que no tiene que sufrir. Si yo sufrí, que no sufra mi hijo. Y eso es complicado porque quieras o no quieras, va a sufrir. Exactamente. Y entonces cuando tú eres el que tienes que educar, porque no solamente es la escuela, digo, porque va el chamaco a la escuela, va 5 o 6 horas y luego tú llegas y lo descompones. Entonces, y cuando te das cuenta como padre que lo que estás haciendo o tus conductas están llevando a un tipo de hijo de conducta que no quieres, doble trabajo porque tienes que cambiar tu actitud para después ayudarle a tu hijo a cambiar la de él. Había aquí una anécdota, había una tía que muy habladora, soy de Salamanca, muy habladora y mi sobrina y mi prima decía maldiciones y le decía, hija de no sé cuántos, tú no tienes que decir maldiciones. Y le decía, tía, pero tú las dices, sí, yo sí, pero ella no las tiene que decir. Entonces, cuando te das cuenta que no quieres eso para tu familia, el tema es cómo primero tienes que interiorizar y tomar del no quiero, de lo que quiero es esto para mi hijo y no quiero que sea como yo. Primero cambia, Sí. porque se educa con el ejemplo, no se educan con las palabras, están muy bonitas. Y además este cambio pues no va a ser agradable, va a ser una deconstrucción completa. Creo que hay una cierta trampa en esto porque yo considero que el universo, la misma vida, te ponen las cosas muy claras, nada más que como que el humano le gusta complicársela. Pero, y nos pasa, ¿no? Pues si tú ves que tu hijo está teniendo una terrible actitud, sea la que sea, lo más probable es que seas tú el que tiene esa terrible actitud y le está copiando. Entonces, son como estas reacciones espejo que tenemos con las demás personas que nos podrían ir dando un norte de hacia dónde hay que hacer estos cambios dolorosos para dar nuestro siguiente paso evolutivo, ¿no? Sí, mira, fíjate, en esta parte, yo hice hace rato un mapa conceptual sobre educación, ¿no? Y ya, por ejemplo, ahorita te acabo de decir sobre el alma de la educación, sí, que es construir y cultivar, ¿no? Y dentro de también hablaba de lo que contiene la educación, aprendizaje y enseñanza. Sí, por eso luego ponen proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero aquí hablaba Luis Ángel sobre la parte del ejemplo, ¿sí? Es muy importante que también el padre de familia conozca algunas teorías de aprendizaje. O sea, yo sé que no van a leer, sé que no. Lo sabemos. Sí, pero mira, lo vivimos. Sí, la educación es tiene dos sentidos la educación, ¿sí? Y espero no se me olvide ahorita, dos sentidos. O sea, ¿para qué educar? ¿Y por qué educar? Hay dos palabras en hebreo que se menciona en educación, o sea, dos palabras en hebreo que son sinónimo, jinuj, ¿sí? Y el otro es hadrajá. Y ese sentido de la educación es que primero vas a preparar al niño, lo vas a dedicar, el jinuj, y el hadrajá es cuando ya lo metes, sí, sí, ya aprendió lo que va a hacer y todo eso. Wow. Sí, pero aquí el problema es que muchas veces nosotros no entendemos que dentro de la educación también ya lo integraste a la sociedad, pero humanamente esa preparación que tuvo tiene que producir y dar frutos. Eso a mí creo que perdón, sí, que te interrumpa, pero a mí me vuela la cabeza y me vuela más porque es donde conecta hacia donde lo quiero llevar, sí, que es exactamente, creo que el punto de la educación es que nos hemos enfocado muchísimo en el Haduk, que era el segundo. Jinu y Hadrajá. Hadrajá, que es como ya en la parte de al hacer, ¿no? El hacer, ¿para sí, qué te quiero educar? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos formar para un futuro? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Y la primer parte que es la preparación, la dedicación. O sea, ya lo dedicamos, ya despertamos ese ser que hay en él, que hay un potencial, ahora hay que capacitar ese potencial y hay que integrarlo a la sociedad. ¿Para qué está en la sociedad?
para ayudar a la sociedad, no Sí, que para dicen, servir. sí, no que dicen, pues ya voy a ser doctor porque voy a ganar dinero, o yo voy a ser abogado porque voy a hacer tranza, o sea, perdónenme todo, pero pues yo he visto, o sea, yo he escuchado, o sea, Sí, sí. o sea, no es para ayudar a la humanidad. Ahora estamos en un proceso. Sí, un proceso ahorita en nuestro país, Sí, México. quiero ser maestro sí. para estar en paro. Claro, claro. Lo dijo él. No, de hecho yo he ido a reuniones de profesor, yo no tengo una plaza, pero espero que Usicán ahora sí cumpla, Usicán. Y donde se habla más de qué clave tienes. Sí, o sea, sí. pero en sí nos olvidamos para qué estamos. Claro. ¿Sí? Si vamos a hablar de una escuela o una política educativa que hoy es la NEM, ¿sí? Que es la humanidad y todo eso, y que el niño también sea un niño o que sea un niño crítico, de pensamiento crítico, pero ahora muchas veces nos enojamos porque el niño nos desafía, y no debe de ser así, sino al contrario. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Desafía, pero a lo que voy, si se le enseña al niño que es, ok, vas a estudiar para esto, vas a ser integrado en la sociedad, te integramos, pero también debes de entender, ahorita que estás en la vida, así seas pequeño, adulto, adolescente, que en nosotros existen problemas, que allá afuera existen obstáculos o retos, pero a veces los problemas de nosotros lo vemos en el exterior, pero no lo vemos en el interior, ¿sí? Hay niños que han salido de situaciones fuertes, de padres, ¿sí? Que los abandonaron, o padres que, o sea, pero hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito. Y ese propósito, porque yo lo he visto, ¿sí? Y apenas me tocó el miércoles, donde contaban de que había sido abandonada por su madre, y esa parte, pues yo la veo a esta joven que le está echando ganas en el estudio, es comprometida, responsable. Entonces una resiliencia que haya en el niño, pero si nomás le enseñamos a que yo te lo doy, o sea, obvio. Entonces, dentro de la educación también es solucionar problemas. Yo siempre he dicho, hay que ser divergente, de un razonamiento divergente. ¿Qué quiere decir? Que para cada problema, o para cada obstáculo, o para cada reto, hay muchas soluciones, pero a veces somos convergentes, nada más nos enfocamos a buscar una sola solución. Y la educación, eso es. Hoy, es que yo viví una vida, o sea, todo es un pretexto, o sea, sí, o sea, que yo me enfermé, que yo soy padre y madre, o sea, ahí te vas a quedar, pues. Pero entonces, decía Luz Ángel sobre él mencionaba una teoría de aprendizaje, y la teoría de aprendizaje que mencionaba de su tía es la de Albert Bandura, que es el de vicario, el de modelamiento, el de observación, el de imitación. O sea, por eso decía, es muy importante conocer algunas teorías. Sí. Porque miren, las teorías de aprendizaje o las teorías pedagógicas, para aquellos que manejan ese concepto diferente de aprendizaje y pedagógicas, se dividen en conductismo, constructivismo, cognitivismo y psicocultural o sociocultural, ¿sí? Y algunos autores se repiten en lo mismo. Y entre Bandura está en el conductismo. Está Skinner, que habla de reforzamiento, respuesta y reforzamiento. O sea, a ver, niño, si te portas bien, te voy a poner una estrella. Sí, me acuerdo que llegó mi hijo y dice, mira, me dieron una estrella. ¿Por qué te la dieron? Dice, porque terminé rápido mi trabajo. Y tú vas a ser condicionado. O sea, ¿por qué obedeces? ¿por qué vienes a la escuela? Porque vienes a aprender. Sí. Y al otro día voy y veo a niños o compañeros que no traen que traen una estrella, y él, ¿no? Que tu estrella la regalé. ¿Por qué? Porque tú vienes a aprender, no te vienen a condicionar.
Entonces, esa es la parte que utilizamos y la NEN ya no quiere esta parte del condicionamiento. Sí, no. Pero nada más UCICAL nos condiciona a nosotros. 2 semanas tienes para hacer el examen y si lo pasas, o sea, Sí, sí, dice, hay ciertos condicionamientos que no se pueden, sí. que no se pueden zafar, es una prisión Sí. propia. Por ejemplo, María Montessori, perdón, tenía un método ella aplicaba la observación, porque decía, el niño tiene una guía interna, solo hay que desarrollar una capacidad no intervencionista sobre la educación, sino poner al alcance lo que necesita el niño. Entonces, veía ella que los niños se concentraban muchísimo en sus juegos, y lo entrecomillo, porque para el niño es trabajo, porque es un niño, entonces está dando todo lo de su ser. Entonces, al estar armando una torre y poniendo toda su atención, estaba creando su propio interés, estaba desarrollando y dándose cuenta que había un cubo más grande y luego iba uno más pequeño y había dimensiones, y eso a la mente humana le genera eurecas muy profundos a edades muy pequeñas. Y te va diciendo para dónde. O sea, Exactamente. como docente, digo, yo no soy docente, yo no soy maestro todavía, y espero que algún día, bueno, sí he sido maestro, he sido de música y esas cosas, ¿no? En la iglesia cristiana, pero te ves un montón de temas y un montón de problemas que para todos lados son iguales. Pero vas viendo cómo se van desarrollando, y como adulto o como docente tienes que estar viendo para dónde va enfocado, qué es lo que le gusta. Digo, dicen, pues, imagínate que le gusten las matemáticas y tú sacó un 5 en español y ahora échale en español. No, dale a las matemáticas y Sí, dale sí, para allá, sí. porque es lo que tú, para eso eres bueno, eso son tus capacidades, son tus habilidades. Bueno, las habilidades vas a ir desarrollando, pero tienes una capacidad innata. Entonces, Exactamente. ¿para qué frustrar? Bueno, digo, yo lo digo con mi hijo, ¿no? A mi hijo, le encanta el fútbol. Entonces pues vamos a llevar del equipo de fútbol, vamos a llevarte que entrenes, le gusta mucho, por ejemplo, temas del universo, te dan un libro del universo, lee el libro Sí. del universo. Eso es enseñanza, y es enfocarlo, y es prepararlo para la vida. El tema real es qué sociedad tenemos hoy, por qué nos quejamos tanto de la sociedad como está. ¿Qué estamos haciendo para cambiar la sociedad? Todo es el gobierno, y el gobierno está mal. Y yo no estoy diciendo que no tengamos razón o estemos equivocados, ¿no? Simplemente estoy diciendo que cada quien tendríamos que tomar la parte que nos corresponde. Exactamente. Si cada quien hiciera lo que le corresponde, y sobre todo a los que somos padres, digo, a los que son maestros ya ni qué decir, la responsabilidad y la vocación que tienen, mis respetos, la verdad, mis respetos, pero mínimamente como padres sí tomar la responsabilidad de decir, oye, ¿qué le estoy heredando o qué le estoy dejando a esta sociedad, a este planeta, ¿no? Oye, a mí me llama mucho la atención, y sobre todo tu visión, que estás como en estos dos mundos. ¿Tú qué ves, por ejemplo, de las grandes empresas que vienen, que quieren de sus trabajadores? O sea, si pudieran poner como una cartita a los reyes de, me gustarían este tipo de personas, ¿qué tipo de personas crees que quisieran? Y sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, ¿qué crees, qué tipo de personajes? Híjole, fíjate que sobre todo, digo, tu servidor ha atendido empresas sobre todo en el sector automotriz, ¿no? Desde armadoras hasta proveedores de primero, segundo, tercer nivel, y hasta proveedores locales. Y todas aquellas que han llegado quieren gente con disposición. O sea, sí, sí que estén capacitadas, sí que aprendan, pero por ahí había un dicho una frase que me enseñó un amigo mío, un secretario de Economía que acaba de salir, Ramón Alfaro, me decía, mira, si no puedes te ayudo, si no sabes te enseño, pero si no quieres no hay nada que hacer. Entonces creo que esa parte, el querer hacer las cosas es súper importante. Hablamos de un tema, y para hablar del tema de qué es lo que quieren, pues quieren que exista una producción, Sí, porque de eso subsiste, ¿no? claro. Y de repente te das cuenta que hay rotación de personal, y se van porque allá le pagan 100 pesos más. Digo, está bien, es un tema de que la economía hoy no está como deseáramos, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren? Gente con disposición y gente que quiera crecer, oportunidades. Yo cuando llegué a León fue
hace 9 años y de repente me dicen, no, es que no hay trabajo, me dice mucha gente y dice, no manches, yo volteo para todos lados y trabajo en León, hay aventar para arriba, ¿no? O sea, tienes un talento, por ejemplo, aquel que vende comida y tiene sazón, o sea, prospera. Yo he visto gente que prospera, empieza con un puestito pequeño y termina teniendo local y manteniéndose a él y a toda su familia, que en concreto que requieren disposición. ¿Dónde crees que se geste, dónde creen que se geste esa disposición? ¿Se aprende, se educa? ¿Es una parte innata en su voluntad? ¿Hay gente que no tiene la voluntad? ¿Se puede construir? ¿Cómo lo ven? Hijo, me acuerdo, me acuerdo de una película de las últimas que sale, la de Creed, la de ¿Del juez? Creed, no, la de Rocky. Ah, de Rocky Balboa. Ah. Sí, Sí. se fue la primera parte, ¿no? Donde decía, Creed, quiero que tú me entrenes, le decía a Rocky, porque quiero demostrar que no fui un fracaso. O sea, que lo trajeron al mundo por ¿cómo se llama? Como ahí se va, ¿no? Como que una casualidad, ¿no? Y entonces él decía, no, yo quiero demostrar que no soy una parte de una casualidad, ¿no? Entonces quiero que me entrenen. Y muchas veces aquí la parte de la educación, es que la educación no solamente se da en escuela, se da la educación, o sea, la Es escuela. en la vida completa. Sí. Ya sea positivo o negativo. Yo digo esta forma positivo o negativo porque pues mal no se puede decir. Positivo o negativo porque cada quien lo va a percibir a su forma. Por ejemplo, hay gente que sufrió, ¿sí? Sufrió y dice, bueno, yo voy a demostrar que no soy una casualidad. Ujú. O sea, entonces, y eso pues parte de una fuerza de voluntad. Claro. Y esa fuerza de voluntad pues tiene que levantarte a pesar de tengas o no tengas dinero, ¿sí? Yo estudié en una universidad sin tener el dinero, ¿sí? Y le contaba que todas las inscripciones, la primera pues que me regalaron dinero, y la segunda, tercera y cuarta, sí, me fui, porque me regalaron con donaciones del 100%. Entonces, aquí es el hambre que tú tengas, las ganas que tú quieras, o sea, y si no hay disposición, como decía Luz Ángel, de que si no tienes, o sea, no podemos hacer nada, ¿sí? Y es parte, por ejemplo, en el caso mío, cuando viene a una terapia psicológica, porque soy psicólogo, digo, yo no te quiero quitar el tiempo, ni te quiero quitar el dinero, pero si tú no haces las actividades, si no tienes la fuerza de voluntad, porque aquí se necesita fuerza de voluntad, sí. Porque tú puedes ir a todos los psicólogos, ¿sí? Del mundo, y si no tienes esa fuerza de voluntad, y hoy en día con tantas ideologías, hoy todo se hace en el mártir, ay, es que yo sufrí, pues ahí te vas a quedar. Y si quieres sufrir porque realmente quieres que el mundo te vea como la mártir o el mártir, ya, quedas. Entonces, esa es la parte, o sea, una fuerza de voluntad es aquella que te levanta a querer seguir adelante. Sí. Y por ejemplo, las partes de la educación, el caso mío como prepa, es donde se prepara al alumno para a su experiencia en lo laboral. Por eso es que si ustedes se fijan, Guanajuato tiene sus carreras técnicas de acuerdo al ambiente. Sí. Sus sectores, claro. Y entonces León también. Claro. Esa es la parte. A sus vocaciones. Sí, y por ejemplo, en Norte de California, en Tijuana, donde estoy, también tienen esa parte. Donde nací y en Acapulco también, donde estuve en Chiapas viviendo, también tienen su sector. Entonces, el sector donde se va produciendo ciertas empresas, es ahí donde va a crecer la mano de obra. Yo quisiera, para responder esta pregunta también muy, híjole, no está fácil tu pregunta, amigo, del tema del querer y de la voluntad. Fíjate que yo, contando un poco de mi historia, yo vengo de una familia, pues muy humilde en Salamanca. Mi papá era todólogo, mi papá creo que estudió hasta la secundaria y era el más grande de 11 hijos. Entonces creo que cómo vives en el medio donde te desarrollas, dices,
quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Yo les decía a uno de mis sobrinos, les decía, mira, si no sabes qué quieres, pregúntate qué no quieres. O sea, ¿quieres estar batallando económicamente? ¿Quieres? No, no quiero. Bueno, entonces parte de ahí que no quieres. Y entonces tienes que resolver un tema económico. Y para resolver el tema económico hay muchas vías. Entonces yo recuerdo que yo estudié primaria, secundaria, prepa, fui un relajo, me corrieron de una escuela, luego entré a una particular y no terminé. Y recuerdo que yo era albañil y mi máximo anhelo era llegar el sábado después de trabajar y ver la NBA y un spray, unos fritos con chile, y eso era todo. Yo estaba contento. Yo estaba contento hasta que crecí y vi que mi condición no me llevaba a ningún lado. No tenía aspiraciones, no tenía voluntad para otra cosa. Claro. Entonces dije, yo no quiero estar así. Una vez recuerdo que con la que hoy es mi esposa, Magali, que le mando un besote. Saludos. Recuerdo que yo iba en mi bici, iba a verla a unos amigos y no traía ni un peso, amigo. No traía un solo peso y llorando le dije, no vuelvo a estar sin dinero. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Vamos a entrar a estudiar. Entré a estudiar a los 22 años la carrera, amigo. Perdón, a los 21 años regresé a la escuela, al bachillerato donde había dejado trunco todo. Sí. Y a los 22 años entré a estudiar el quinto y sexto semestre del bachillerato. Mis compañeros me preguntaban el primer día que si yo era su maestro. Decían, no manches. Honoris causa. Entonces, cuando yo te diría, es un despertar. Sí. O sea, es un despertar ocasionado por qué. Digo, yo soy un fiel creyente de que hay un Dios y que existe un creador. Yo creo que es entre su voluntad y el que no, y la tuya, en el que no quieras estar como estás, ¿no? Entonces, es decir, ¿quién soy? Porque tienes que despertarte esa pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Estoy abonándole a la sociedad donde estoy viviendo? Y entonces despiertas y dices, sí quiero. Y cuando decides sí quiero, entonces a partir de ahí es que buscas el camino. Y obviamente si te vas a pasar de María Magdalena llorando toda la vida, ahí te vas a quedar. Sí. Porque hoy estamos en pleno siglo XXI y decían algo muy importante, Batas, es que los papás, nosotros como papás tenemos que aprender y tenemos que conocer de estas corrientes y conocer de estos métodos. ¿Para qué? Porque si no aprendes, a tu hijo no le vas a dar las mejores herramientas y vas a estar excusando de todo el tiempo. Es decir, es que en la escuela, y es que la sociedad, y es que el narco, y es que los políticos. Y no, espérame. Hoy tenemos la política, hoy tenemos el gobierno que tenemos porque somos como somos, porque yo no veo gobernando. Y ahí emanamos todos. Claro, somos mexicanos. Y entonces el tema de despertar, y yo los invito a que despertemos y qué es lo que queremos. Un sacudidón. Claro, ¿qué queremos en esta vida? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Deja de tus hijos. ¿Qué quieres para tus nietos y tus bisnietos? O sea, eso es lo importante y creo que ese es el despertar que necesitamos. Me gusta mucho lo que dices y creo que lo conecta mucho con lo que dice Batas. Primero, este despertar es un darse cuenta, ¿no? Claro. Que es como un eurekazo de decir, ay cabrón, soy dueño, amo y señor de mi vida. Claro. Me puedo mover hacia donde yo quiera. Tal vez hay muchas condiciones externas con limitantes, pero no tiene que ver a eso. Es con tu propia percepción. Y una vez que te das cuenta de esto, creo que viene esta segunda parte que tú decías, que es el propósito. Ya desperté, ya me di cuenta, pero ¿ahora qué? Platicábamos con Batas, generalmente siempre platicamos, pero llegamos a una conclusión que el problema está dentro y el reto está afuera. O sea, el problema es primero ese despertar, el problema está aquí y las limitantes están aquí. ¿Por qué? ¿Qué recursos tengo? Y si no los tengo, los adquiero. ¿Por qué? ¿Para llegar a qué? Al objetivo que tengo. Y el objetivo no está aquí. El objetivo está adelante. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener retos. No son... De entrada, cuando empezamos a ver la vida como un problema y no como un reto, ya valió. Cuando lo empiezas a ver como un reto, dices, está retante y está divertido. ¿Para qué? ¿Pero qué es el reto? Llegar a donde quiero llegar. A donde sé que tengo que estar. Y no todos vamos a querer llegar al mismo lugar. Eso es lo divertido de esto. Y sale con base a responderte estas preguntas. Claro. ¿Para qué? ¿Por qué?
¿Quién soy? Quiero, no quiero. O sea, porque muchas veces puedes decir, Exactamente. hay un versículo ahí en la Biblia que dice que el constructor, antes de construir, se sienta, analiza, revisa y echa cálculos si le alcanza o no le alcanza. Dice, porque si no le alcanza y construye, va a quedar en ridículo. Y al final de cuentas es, a ver, tengo lo que necesito, no lo tengo, lo adquiero, ¿cómo lo adquiero? Y entonces ese es el plan de trabajo. Y muchos no estamos acostumbrados a planificar. No, me uno un poco ahí. Por dos. Y digo, y lo digo no porque ya esté del otro lado. Lo digo porque es una realidad que estoy Sí, viviendo. me lo digo a mí. Claro, tengo Sí. un hijo de 12 años y tengo que voltear a verlo. ¿Cómo se comporta? Ahorita le dije, vente, vamos a grabar un podcast. No, yo me quedo aquí, es que ya quedé con mis amigos que vamos a jugar. Dices, pero tampoco no lo puedo obligar. No, Si no. no quiere estar, ¿por qué no quiere estar? O sea, no es de aplico la fuerza y hace lo que yo digo, porque si no, entonces voy a enseñarle que así es la vida y que tiene que utilizar la fuerza. No, lo hago ¿por qué? Porque lo necesito, porque lo quiero. ¿Cuál es la motivación interna? Que es la motivación interna, regresándome al tema de educación y al tema laboral, que a final de cuentas es la educación para llegar a un sistema que hoy tenemos que está como está y que nos condiciona, claro que sí, porque si no haces algo, ya viene la autoridad. Viene con consecuencias. Claro que sí, pero lo quiero, no lo quiero, y pensamos que todo está escrito, que hay leyes que están escritas y que ya esas son inamovibles. Digo, hoy nos están demostrando que no es así, ¿verdad? Sí, y dices algo bien padre, que es lo quiero o no lo quiero. Y si profundizas en eso, creo que son herramientas que como papá podemos empezar a implementar en nuestros propios hijos o en nosotros mismos, que es la satisfacción de la toma de decisiones. El hecho de, mucho en Montessori es ese de dejar al niño tomar la decisión, decir este o este, tú escoge. Entonces, esa satisfacción personal de tomar una decisión y luego poder afrontar este reto y si lo logras conquistar, pues es mayor y entonces se vuelve un aprendizaje completo. La experiencia pasó a través desde tu toma de decisión y eso a mí honestamente se me hace hasta cósmico completamente. El hecho de que todo es un continuo toma de decisiones, es muy binario, el sí, no, sí, no, sí, no, nos ha llevado hasta este momento, hasta estar grabando aquí. Claro. No, ¿y cómo Sí. se dieron decíamos con Batás que muchas veces hablábamos, tú hablas del universo, nosotros hablamos de un creador, del el todopoderoso, no decimos, pues es que no se dio porque pues no se tenía que dar en ese momento. Cuando, amigo, te cancelé como 2 veces y le cambiamos ¿por qué? Porque yo sí que, por ejemplo, yo quería que estuviera Batás, ¿por qué? Bueno, porque si vas a hablar de educación, pues qué mejor que un maestro que es psicólogo y que es máster en pedagogía y dices, no, pues dale, ¿no? Sí, y te das cuenta que él estudió todo eso, sí, pero lo que vivimos es una partecita de lo que él estudió y el reto que tenemos como padres es que sin haber estudiado todo eso, tenemos que ser autodidactas y buscar una solución a lo que al reto que hoy estamos viviendo. Y es interno, el tema es interno, no le busquemos, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber retos. Es cómo lo resolvemos con lo que tenemos. Es hacia adentro. Es hacia adentro, Hacia así adentro. es. Así es. Fíjate que tocaba algo aquí, Luz Ángel, el permitir, o más bien no forzar, para que no se malinterprete, o sea, hay cosas que tenemos que pedirle a nuestros hijos porque le dices, hay obligaciones, hay derechos y hay obligaciones. ¿Sí? Claro. Esta es la parte, ¿no? Y tienen que entender, tienen que comprender que pues tienen que cumplir con sus obligaciones, todos. Y pero es muy importante quien da la educación y en dónde se da la educación. Donde se da la educación. Hablar de educación estamos hablando de instituciones como escuelas. En casa como padres, ¿sí? En el trabajo pues también educamos, ¿no? Y por ejemplo, tú decías hace rato los valores que existen en la escuela, pero por ejemplo hay escuelas que ponen todos sus valores, pero no las cumplen. O sea, no me vuelvo
juez, pero me ha tocado de que si me ponen que el maestro no permita que coman en el salón de clase, pero si yo soy dueño, pero si mi hijo, mi sobrino, mi ahijado, a él sí le das permiso. Entonces, a ver, ¿es para todo o no es para todo? Porque si hablamos de educación y hablamos del ejemplo, hablamos de bandura, ese es otro punto, ¿no? De que ellos nos observan, porque sí, ellos y yo no, toda esa parte. Y el docente que está enfrente, ¿sí? También, o sea, ver que los tiempos están modificándose, salen ciertas ideas, luchas con los jóvenes, ahorita que el joven, pues, puro con el celular en clase. Ok, voy a buscar una estrategia. Sí. Ok, no les pido antología del libro, pero ahí le va. Si le gusta leer, ahí va en el celular. Ok, para que no pierdan hagan la actividad, se les explique y órale, aquí está la actividad. O sea, tenemos que buscar estrategia nosotros. Sí. Nosotros los padres. Sí, buscar ese interés, ¿no? Y que si el hijo se metió en problemas, más bien si se metió en un reto muy fuerte, ok, ¿qué solución le da? Exacto. Enseñarles también, o sea, lo decía hace rato, enseñarles, ¿sí? Ay, no, es que está chico, no se vaya a lastimar, a quebrar la uña y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero depende también de nosotros como padres, como educadores, ¿sí? Y no romperle. Hay un autor que se llama George Kelly. Él habla de un postulado y 11 corolarios, ¿sí? Pero me llama la atención que él dice que todos somos científicos, que cuando nacemos somos científicos, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que cuando es uno niño, dices, ¿por qué es azul? ¿Y qué pasó si combino la comida? O sea, ese es el niño científico, claro. ¿Sí? Y, ¡hey, no juegues esto! ¡Oye, el otro! Sí. Matamos. Está trabajando. Sí, matamos la creatividad del niño. ¿Por qué? Porque el niño es científico, el niño, o sea, queremos experimentar qué se siente, o sea, por eso es que se mete toda la boca o algo así. No hay límites. Sí, también. Pero no vamos a dejar que se atragante, ¿verdad? Pero lo vamos a estar midiendo. Entonces, George Kelly habla de eso. De ser científico, pero ¿cómo lo matamos nosotros como educadores? Mintiéndoles, ¿sí? Y perdónenme, pero ahí va. Matamos al niño científico porque le decimos, si te portas mal, Santa Claus, los reyes no te van a traer nada, ¿sí? Y el niño empieza a investigar, existen los reyes. A mí me pasó, porque yo decía, ¿y cómo va a entrar los Santos Reyes en esa casa? O sea, yo experimentando, claro. Analizando, y yo le decía a mi tía, a ver, ¿cómo entra? Dice, porque ellos se hacen chiquitos, se hacen grandes. Dice, no, y mi casa era de hueso de palma de coco, porque vivía en Acapulco. ¿Qué tipo de Santa Claus va a llegar aquí a Acapulco? Sí, imagínate, o sea, esa es la mente científica. Sí. Entonces tú vas por el mundo preguntando, ¿y quién crees que es? ¿Cómo llega? Y me tocó que un chavillo de esos de 12, 13 años, rebeldones, y nos vendía, en ese tiempo, pues su juguete eran pistolas de Santa Perica, que le ponían un papelito y que tronaban, y él nos vendía. Entonces, él nos dijo, ¿quién les compró eso, las pistolas? Y yo le dije, a los Santos Reyes. Y me dijo, eso se los compran tus papás. Dije, ¿cómo? O sea, ya descubrí. Y voy y digo, ¿sabes qué? Eso los compran ustedes. Me regañaron, que no, para la otra. O sea, esa es la parte donde te matan y ya no vuelves a investigar. Sí. Porque aparte de investigar más quiere decir que no vengan los regalos el próximo año. Sí. Claro, el condicionamiento, el castigo. ¿Y cuánto tiempo pasa a veces haciéndonos pendejos? Lo voy a decir claro. Diciendo, no, pues ya lleva como 5 años que sabía, papá, pero te digo, para. Y entonces, ahora mi investigación no quedó allí. Pasó 1 año, 2 años, y jugando a las escondidas, porque a mi papá, como trabajaba en una cocina de ahí del aeropuerto, que surtían
a los aviones, entonces allí les daban buenos regalos y se los adelantaba, entonces ellos los escondían y yo no sabía leer en ese tiempo, pero más o menos sabía cuáles eran las letras de mi nombre y ahí se los ponía al regalo y faltaban como unas 2 semanas jugando a la escondida, lo encontré, dije, wow, voy a esperar, ¿sí? Lo voy a ver si este es el que me van a dar. Y sí, llegó el día porque poníamos una... Sí, esa es la parte, poníamos una bolsa y vaya a ver. Y sí, pues dije, ya me la sabía. O sea, es como espiar los mensajes del WhatsApp, darte cuenta. Más o menos. Sí, pero esa es la parte científica. Sí, claro. Ahora, yo dejé de estudiar por 10 años. O sea, terminé la prepa y ya dejé de estudiar. Entré a los 29 años a estudiar y terminé a los 34 años la carrera. O sea, lo que decíamos, la fuerza de voluntad, fuerza de voluntad que te lleva. Pero porque no quieres, porque dices, no quiero esto, esto que estoy viviendo no me está gustando, y tenemos la capacidad de decidir para cambiar. Sí. Entonces es la parte de que nosotros, hoy en día queremos ser niños con pensamientos, razonamientos críticos, que sean críticos, todo, pero el niño te va a desafiar. Sí. Te va a desafiar. Un día yo fui a comprar ahí en una tienda comercial, compré un ventilador que se le pone en la parte de abajo de la computadora, y iba mi hijo, el más chico, y pues, tenía como unos 4 o 5 años. Entonces le dije, oye, ¿y si funciona? ¿Sí enfría? Y dice la cajera, sí enfría. Y me decía de abajo, ¿tú le crees? Pero él quería saber por qué. Sí. Que lo está diciendo aquí, más aparte aquí lo dice, pero hay que comprobarlo, le dice. Después, en el mercado, comprando lechuga, y le dije, oiga, ¿y dónde las siembra? ¿Con qué agua la riegan? Dice, no, pues ahí tenemos agua de pozo, no crea que lo regamos con agua sucia, ¿no? Y me dice de nuevo, ¿tú le crees? No. Pues sabes qué, vamos, ¿dónde queda? Para ver si vamos a investigar, porque esa es la parte del niño, y ese es el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ¿cómo le crees? Ya sé. ¿Sí? Y es que está bien cañón ser como, ahora me pongo del lado de los papás. El abrir tantito la puerta a cualquier curiosidad puede implicar que lo que tú tenías planeado para tu día se vaya al traste y tengas que dedicarle tiempo a esa duda que hiciste que se investigara. Entonces, luego como papás, pues no queremos, la verdad, y se vale también, tenemos nuestros límites. Entonces, ¿cómo? Pero le matas al estamos niño mintiéndole al niño, y el niño miente generación a generación, y buscamos al último personas que nos mientan. Sí. ¿Y por qué nos mienten? Pues porque nos hemos mentido todo el tiempo. Y esa es una cadena, es un círculo vicioso, y la verdad, no mentirles. Decir que existe algo, no, ay, pobre, es que el niño es inocente, no le maten la ilusión, no, pues regalen todo, que el ratón de los dientes, que pídele, y que ahí va, no, todas esas cosas, Y se nos olvida como adultos que los niños... Como niños nos dábamos cuenta bien fácil cuando nos estaban mintiendo. Y si no te das cuenta, tus amiguitos te hacen que te des cuenta. Siempre va a haber un vivo que te va a enseñar la verdad. Así es. Quieras o no. Oye, Batas, me gustaría como amarrar esto en el alma de la educación. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo es esta parte de poner un abstracto en algo tangible? ¿Cómo es el alma de la educación? ¿Por qué es el alma de la educación? Decimos alma porque hace que mueva a generar conocimiento. Es lo que mueve. Sí, aprender y a compartir, porque muchas veces también en la educación tú aprendes, no nada más vas a leer, voy a ser escritor y voy a leer, ahora vívelo la situación, no es que nada más aquí lo dice, y perdóname por lo de la Biblia, porque a veces leemos la Biblia. Claro. Y esa parte es mover. Pasan las iglesias. Condicionamos, metemos miedo. Le decimos, no te juntes con aquel, porque aquel es malo. Bueno, así. Entonces, oye, lo que educas no tiene poder, no tiene alma lo que educas. Porque si lo educas es porque esta persona le vas a ayudar a salir.
¿Cómo lo vas a sacar de esas situaciones, circunstancias así? Si tu educación, ¿sí? Si tu educación tiene alma, porque esa es la parte, construye y cultiva. Y si nada más le decimos, no, es que no te salgas de aquí nosotros te protegemos. Entonces, me acuerdo también de un maestro, historiador, se llama, ¿cómo? No me acuerdo muy bien, ese historiador, agarraba un verso de la Biblia, dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Dice, y muchas veces tenemos el concepto de que venga el infierno y nos toque la puerta. No. El diablo, ¿no? En vez de nosotros ir, ¿sí?, a donde está la necesidad de ayudar, lo digo por cualquier tipo de educación, ¿no? También, ¿sí? ¿Cómo vas a convencer con lo que tú estás hablando, creyendo, escribiendo? Con el alma. El alma tiene vida, la educación tiene vida, la educación tiene poder, la educación tiene todo. Por eso ese es el alma de la educación. Construye, cultiva y sí, vienen generaciones. Ok. Es que no cambia, o sea, déjalo, ya tiraste la semilla, va a brotar, va a dar fruto, ¿no? Échale agua. De mí, si me ven los que me conocen cuando estudié la prepa, o sea, no creen que soy psicólogo, no creen que estudié una maestría en psicopedagogía, no creen que soy doctor en educación, no creen porque era un desastre. No, si hablamos de desastre. ¿A ti te creen que eres director de atracción de inversiones? No, claro que no. Digo, a mí si mis amigos de Salamanca me vieran, no, hombre, Luz Ángel o Minguela, no, hombre, era y es la verdad, yo, o sea, ¿quién era yo? Yo era un relajo, y sigo siéndolo, ¿no? Sí. Sigo siéndolo, pero enfocado. Enfocado, ¿qué quiero? ¿Por qué no quiero estar donde estoy? ¿Y por qué estoy donde estoy? ¿Por qué tuve que hacer, no? Sí. Entonces, realmente la educación, como lo dice Batazo, está interesante, de que tiene alma. ¿Por qué? Porque mueve, y lo que decía de las puertas del Hades, es un tema de esta cultura, esta educación, esta forma de vida no está bien. Hoy ejemplo, hoy vivimos un tema de violencia fuerte. Esa cultura no es una cultura. Es adquirido. Y es una cultura, entonces, si yo digo que estoy educando, si yo digo que tengo una forma de vida superior a esta que está rigiendo en este momento, pues vamos demostrándolo, y que nuestra cultura, nuestra forma de vida se imponga a esta otra, que es una cultura, deja de que sea buena o que sea mala, sino qué frutos está dando, ¿no? Exacto, que esa parte de los frutos, y amarrando también con la parte del alma y del mover, a mí me venía a la mente como que se decía, ¿qué sería lo contrario a mover? Pues sería esta estática. ¿Y qué está detrás de esta estática? La duda. ¿Y qué está detrás de la duda? Pues la falta de educación, la falta de certeza. Pero, amigo, los resultados, o sea, el tema de todo esto, y yo con Batale platicamos, decía, bueno, ¿y por qué educar? ¿Para qué educar? O sea, ¿por qué no quedarnos como estamos? ¿Por qué no estar aquí donde hoy estamos? ¿Por qué no conformarnos? Pues porque los frutos y los resultados que hoy están no son los que se necesitan. Es contestar esa pregunta otra vez, que no quieres. Claro, porque hoy, por ejemplo, hoy estamos viendo una cultura, estamos viviendo en una cultura, en un mundo, en una sociedad donde hay violencia, hay narcotráfico, hay muerte, pero tú puedes ver el contenido que existe en los medios. ¿Qué música escuchamos? Que si yo soy, que si yo tengo, que si te pongo así, que si te pongo así, que saca el churro, que dices, yo quiero que mi hijo escuche eso. Bueno, no quiero, pero ¿qué le estoy ofreciendo? Sí. ¿Dónde está la alternativa? ¿Dónde está la alternativa? Porque esto que están poniendo es atractivo. Pero entonces yo le enseño a mi hijo qué es el sexo. O sea, que no es un acto lascivo y un acto de la carne, sino que es el culmen del amor que tienes. El respeto no es nada más un acto animal, sino implica todo un tema de amor. Voluntad y conciencia. Claro. Pero entonces yo le enseño. Entonces ¿qué cultura tengo? Al final del día la educación tiene que dar un fruto. Y yo creo que hoy estamos con un reto importantísimo como sociedad, como padres,
porque tenemos una contracultura que realmente no nos está dando los frutos que requerimos. Sí, creo que tenemos esta responsabilidad de educar al hombre a futuro, sobre todo en la parte educativa con niños, pero si lo podemos llevar un poco más, no un poco más, sino pues lo podemos hacer macro, pues es el hombre a futuro, nosotros, cada quien a futuro. ¿Cómo Así estamos es. sembrando hoy lo que tengamos que sembrar? ¿Con qué? ¿Hacia dónde? Tú lo decías, ¿con qué nos estamos alimentando? Claro. No solamente la parte de satisfacción de comida, sino qué escuchamos, qué vemos, cómo son nuestras conversaciones, de qué estamos hablando, eh, toda la parte material que no está mal tampoco, pero no puede ser un propósito. Mi propósito es ser rico. Si le preguntas, yo creo que el más rico del mundo, ¿cuál era su propósito? Ser rico no era, era otro. Era salvar o ayudar y eso le generó abundancia, pero los propósitos tienen que venir después de una respuesta de saber quién soy y qué haces aquí. Cuando lo material no es una consecuencia, sino es una causa, es donde está el problema. Porque lo material se queda aquí, lo material no interioriza, lo material es externo, es un recurso. Sí. Entonces cuando se convierte lo material en la prioridad, en una causa y no en una consecuencia, es el problema. Sí, estás vulnerable, si se cae Claro. cualquier patita de eso material, se Así derrumba es, todo. porque internamente no está una causa correcta. Sí. Cuando la causa es correcta, y puede ser que te lleve a un tema económico, y puede ser que no. Ujú. Puede ser que no. Y digo también, nadie es feliz. No, claro. Nadie es feliz pasando hambre, No, pasando no, frío, no, ¿no? eso es obvio. Hay necesidad, decía uno. El dinero no es la vida, pero ¿cómo ayuda? Claro, por Claro supuesto. que sí, pero no puede ser una causa, es una consecuencia. La consecuencia de trabajar, de esforzarse, ojo, ojo con inteligencia, con estrategia, te va a dar frutos. Si trabajas y trabajas sin estrategia, sin hacer, sin hacer un feedback, una retroalimentación de qué está generando tu trabajo, pues claro que probablemente va a ser como si llegas a tener, va a ser como el burro que tocó la flauta, ¿no? Entonces, pero cuando eres con estrategia, claro que lo vas a tener, pero no puede ser una causa definitivamente, ¿no? Sí, creo que esa parte también de saber en qué acaba tu trabajo es súper importante hoy. El saber de qué formas parte, de qué eslabón eres, ¿no? Yo retomando ese tema, fíjate que es importantísimo. Yo con mi equipo de trabajo hablo y les digo que a mí, yo soy arquitecto de profesión, este, y yo no quería, yo tenía un pavor de trabajar, de ser director o de tener alguna responsabilidad. Pero cuando vi que mis primeros pasos, por ejemplo, que fue establecer o hacer la selección del sitio para Mazda en conjunto con un gran equipo de gobierno del estado, del municipio, de compañeros, fue ver a mi hermano, trabajaba en la General Motors, se paraba a las 5:30 y se tenía que ir a las 6:30 para llegar a las 8 entre Silao y Guanajuato a trabajar. Y veía que llegaba aquí a las 7, 8 de la noche, cansadísimo, no llegaba, cenaba y se dormía. Y cuando lo vi en Mazda, y agarrar su carro, irse de aquí de su casa a las 7:30 para llegar a las 8 a la planta, y que salía a trabajar y a las 6 ya estaba en su casa tranquilo, dije, eso es el resultado del trabajo. Sí. O sea, cuando ves el resultado y sabes en qué parte, en qué abonas en la sociedad, claro que eso te da motivación. El poder ayudar, yo creo que para mí, en mi experiencia, en lo que he vivido, lo que me llena a mí es ayudar, ¿no? Sí. O sea, porque si hablamos de dinero, yo podría estar trabajando en otro lugar, en la iniciativa privada, y estar ganando el triple de lo que hoy gano. Digo, no digo que gane bien poquito tampoco, o que gane mucho. Sin embargo, creo que podría ganar más, pero lo que te da el trabajar a esos niveles, el poder relacionarte, el poder acercar empleos, el poder acercar a la gente que lo necesita, dices, híjole, o que hay mucho que hacer, sí, que hay que traer mejores empresas, mejores empleos, claro que sí, pero va en medida de la educación, va en medida en que la oferta, qué tipo de oferta estamos dando, qué tipo de profesionistas estamos insertando en el mercado, profesionistas que hablen inglés. Mañana nos traemos una empresa de tecnología, que requiera ingenieros en programación y que hablen inglés. O sea, es también qué oferta como sociedad.
la materia prima más importante para cualquier empresa es la mano de obra, sin duda. No es ni siquiera ¿cómo se llama? Los componentes. Si no tienes mano de obra, a menos que traigas aquí una empresa o un sistema que esté automatizado al 100%, que todavía no los conozco. Conozco plantas de tratamiento al 99.9, pero es una planta de tratamiento, ¿no? Sí. Sin embargo, líneas de producción, si no hay gente, no hay sentido. Qué cañón. Y que a mí o sea, si no hay gente, no hay sentido. No. Eso lo llevas a todo. Si no hay gente, no hay sentido. Creo que hoy también parte de estos retos es, y suena muy trillado, pero creo que estamos más vulnerables que nunca en generar seres demócratas, seres que aprendan a conciliar, a tomar decisiones, a darse cuenta que en comunidad, en comunión, es más fácil también. Y creo que este mismo reto es que el mundo nos está cada vez más individualizando. Para mí este es el reto, como empezar a ayudar a mis hijos de entrada ve al otro, ve que existe, date cuenta otra vez. ¿Cómo ves ahora tú, Batas, el tema de... Porque también sí estamos como pensando mucho a futuro, como qué es lo que a quién vamos a criar, qué es lo que va a pasar, pero qué pasa del presente, qué pasa con el educar sobre el día, este famoso aquí y ahora, pero que es muy, muy poderoso cuando logras tener esta conciencia. ¿Cómo se educa a nivel macro con tanta distracción hacia el exterior? Mira, hablábamos que el problema no está allá afuera, sino el problema está acá adentro, ¿sí? Digo esto porque dentro de los problemas psicológicos creamos cosas que no están pasando, o podemos sentir cosas que no estamos Uh-huh. sintiendo, ¿sí? O imaginándonos muchas cosas que no. Y las cosas que ya pasaron, a esas no les tomamos tanta importancia. Entonces, si existe allá afuera varias cosas, o todo lo que está sucediendo, los obstáculos o los retos, yo le llamo reto, ¿sí? Todo lo que está allá afuera. Lo digo porque pues todos pasamos por situaciones, circunstancias positivas o negativas, Uh-huh. o más que según nosotros negativas, pero hay un sentido que le tenemos que dar. También la educación te pide que des un sentido a la vida. Uh-huh. Por ejemplo, yo escuchaba por ahí a dos religiosos haciendo también sus entrevistas y hablaban sobre los libros que están saliendo, los textos en básica, de que venían algunas ideologías. Entonces, aquí el punto es, tómenlo como un reto, porque pregúntate, ¿qué tú estás haciendo para educar? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Sí? Ok, por ahí, algunos van a decir, ay, tú que habla de educación y no te miras. O sea, yo me miro, ¿sí? Tengo mis circunstancias, tengo mis experiencias, pero mi situación es, digo yo, le voy a dar un sentido a la vida, el reto que estoy viviendo, el error que cometí, las fallas que yo cometí. Entonces, más aparte, todas esas cosas que están viniendo o que pueden ser obstáculos para mí, o sea, darle un sentido. Sí, tal vez es el escalón Sí. que necesitabas para dar el brinco. Ándale, entonces, si nosotros vemos allá como un reto todos esos obstáculos, por ejemplo, decía yo hace rato de los tipos de educación en la iglesia, los medios de comunicación, la música que decía él, o sea, son educaciones tal vez, y lo decía al principio, educación negativa o positiva, no puedo decir malo o bueno, Sí, o sea, no. porque a veces dentro de lo negativo va a ser el escalón Sí. para pisar y Claro. llegar adelante. Entonces esa es la parte por ahí decían, la maldad no existe, es como el frío. El frío no existe. Es temperatura. Sí, la ausencia de calor es lo que Sí, exacto. existe. Así la maldad no existe. Lo que existe es el bien, pero si dejamos hacer el bien, Se vuelve mal. y la educación para eso es. Tú educas, ok, educas,
pero también hay que entender, y decía al principio, que hay que enseñar al niño a enfrentar, ¿sí?, todos esos obstáculos o todos esos retos, ¿sí?, pero evitando el problema que generamos en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿sí? Pues no, ya no voy a la escuela porque me siento triste, porque alguien rompió mi corazón. No, a ver, ese es un problema tuyo. Aquí, ahora tienes que vencer y llegar para este obstáculo, para ir llegar a la escuela, prepararte. Ok, no a la escuela, también ciertas cosas, o sea, ¿dónde están? Por eso es que decía, si nosotros matamos al niño con miedo, decir, no, allá afuera el mundo los va a comer. Sí, evade. Sí, allá está el diablo, y allá está, o sea, le estás metiendo miedo para que lo esclavices, pero hay que enseñarles a ser divergente para enfrentar el problema, a darle solución, y esa es la parte de la educación, a lo que decía, ¿sí? Entonces, por eso lo dedicaste al inicio, lo preparaste para integrarlo. ¿Vale? Y que existan todas las cosas negativas que pueden existir, que existan. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer reflexionar. Es como nosotros tenemos emociones. El miedo es una emoción. Nada más que la situación del miedo, si dejamos que el miedo crezca, se va a convertir en una fobia. Claro. Y esa fobia es un trastorno. Sí. El miedo es para que nosotros detectemos, no me voy a acercar aquí porque está el vacío muy... Sí, es el contraste sí, que necesita la vida. Así es. Entonces esa es la parte de que es lo que nos hace nosotros ver si estamos haciendo las cosas bien o mal. O sea, positivo o negativo. Entonces es necesario que existan estas cosas. ¿Para qué? Para que sigamos educándonos. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que entender. O sea, lo que está allá puede ser malo para ti, pero entiéndelo, velo como un reto. ¿Para qué? Para que tú no caigas en esa situación, o para que tú entiendas o puedas hacer algo que contrarreste. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, voy con un mecánico, si el mecánico me dice, ¡y tu carro así, tu carro! O sea, ya me está metiendo, o sea, ya a mí dime, dame solución. Sí. Entonces, esa es la parte de la educación, Claro. dale solución. Entonces, todo lo que exista ya, el presente, el aquí, el ahora y lo que venga, son retos. Y yo creo que también hay una parte bien interesante, creo que es muy natural irnos hacia como este adultocentrismo, como si el mundo se viera nada más desde los ojos del adulto, pero también hay que empezar a escuchar la opinión de los niños. Siento que si educáramos para los niños realmente, este mundo sería muchísimo más fácil porque nadie quiere nada malo para sus hijos. Sí. Y a veces no los escuchamos, ¿no? De entrada la sencillez, ¿no? O sea, la sencillez y lo práctico que es un niño. Un niño tiene necesidades y te las va a decir. No, nosotros no. Nosotros tienen necesidades, pero como ya estamos condicionados, es que la pena, es que el miedo, es que todos esos sentimientos que no te permite, el que van a decir, y que van a pensar, no van a hablar de mí. No, pues que lo necesito. Y el niño es, no, lo necesito. Lo quiero ya. Lo quiero, y es lo necesito, o sea, Sí, lo necesito. Esta necesidad real. Claro, yo siempre decía, ay, esos niños porque están chillón. ¿Por qué llora tanto? Es que es el quiere un juguete. Y yo decía, pero ¿por qué llora tanto? Y hasta que aprendí dije, espérame. Es que yo lo estoy viendo desde mi perspectiva, que es un chillón el niño. Pero si lo veo desde su perspectiva, el juguete lo es todo en ese momento para él. Se le está acabando la vida. Se le está acabando la vida. Y cuando tú lo ves, cuando dices, es que realmente este sí es un problema. Y piensas que tu problema es el más grande del universo. Y entonces no ves. Y como dices tú, me cuido a mí, cuido al otro. Y cuido mi entorno. ¿Cómo tienes que hacer eso? Para cuidarme a mí, pues tengo que verme, ¿no? Sí. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Y muchas veces no es lo igual a lo que quiero, tampoco. Pero es, ¿qué necesita el otro? Y muchas veces no es lo que quiere, es lo que necesita. Porque yo conozco familiares, amigos y yo mismo que luego digo, yo quiero el iPhone 16. ¿Realmente lo ocupas? Y ¿sabes qué hago? Me meto a ver el análisis, digo, pues es lo mismo, nada más le metieron esto y dices, no lo necesito realmente. Si ves que tus finanzas están mal, entonces mete otra vez el tema de educación. Si tú sabes algo
para cuidar al otro. ¿Sabes algo que el otro no sabe? Enséñaselo, cuídalo. Dile, mira, no gastes el iPhone 16, mejor yo veo que te hace falta que des el enganche por una moto, mejor o cómprate una bici. Sí, pues creo que con esto lo puedes hilar a esta parte de servir, de funcionar, de, pues es que estas dos palabras me encantan y teniéndote a ti enfrente que eres un servidor y pues a mí la palabra servir me gusta porque o funciona o no funciona, o sirve O sirves o no sirve. sirves, así es. Híjole, creo que es un tema, y son palabras muy, muy fuertes. Y lo voy a comentar digo, hoy no vengo como director de atracción de No, inversiones, tienes como mi amigo. como tu amigo, Gerardo, pero siempre he dicho yo que tú eres lo que eres donde estés. O sea, ¿cómo vas a servir? Así como eres. ¿Cómo vas a ser amigo de alguien? Así como eres. ¿Cómo vas a ser el esposo? Como eres. O sea, no puedes dar lo que no tienes. Sí, ese famoso sé tú, pero es real. No, es real. Es lo mejor que puede ser. No, es que cuando tú llegas, mira, yo cuando llegué a León, yo sufrí demasiado. No conocía a nadie, no conocía la ciudad. Mi jefe era muy exigente, pero no porque él quisiera ser exigente, él me enseñó, ¿sabes qué? El trabajo es una cosa y la vida personal es otra. Una vez me acuerdo que mi jefe me regañó, pero una regañiza, híjole. Casi lloraba y saliendo me dice, así saliendo de la puerta, vámonos a caminar al Metropolitano. Le digo, bueno, usted, ¿qué tiene en la cabeza? Me acaba de regañar, casi lloro. Me dice, el trabajo se quedó atrás. Sí. Pero el tema es, ¿quién eres, no? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo eres un servidor público? Es tu vocación, pero ya no ni siquiera es de servidor público. Es servir a todos. Aunque no seas servidor público, tienes que servir. Estamos en una época en que si lo hacemos una realidad, hay cuestiones que son verdades, pero hay que hacer las realidades. Si la verdad que pretendes o que tanto profesas no es una realidad, solamente es una ocurrencia. Una teoría no Es una ocurrencia y si es un chiste. Y si no la haces realidad, pues te estás engañando, ¿no? Entonces, realmente el tema del servicio público, ojalá que lo pudiéramos entender como eso. El servicio a la gente, el que estás para darte. Decía, ayer escuchaba yo a Kalimba que decía que el que sirve un restaurante acaba de servir el restaurante, se quita el mandil y se acabó. Decía, yo cuando acabo de cantar y me bajo, dejé de ser Kalimba, dejé de ser el artista y soy una persona. Híjole, sí, yo como servidor público, como funcionario público, sí, de 8 a 3:30 y más allá, ¿no? Uh-huh. Yo no dejo pero el tema es, ¿quién eres? Sí, ¿quién? Tú no dejas de ser. Y ese quién eres te va a llevar al lugar donde tienes que estar, o sea, y no voy a decir, yo soy director de atracción de inversiones porque conozco a tal. No, yo no. Uh-huh. Yo no conozco más que a la gente que tengo que conocer, los empresarios y a mucha otra gente, ¿no? Que hemos trabajado, pero no es por mi posición. No, y sé que ni siquiera en este medio te interesa mencionarlo. Yo lo traje aquí para dar contexto. Y así es, amigo. Entonces, realmente sí tenemos que, más que ser servidores públicos, es servir a todos, servir al prójimo, servir a tu amigo, servir a todos. Cuando te preocupas por el otro, dices, híjole, creo que el vecino la está pasando mal. Sí. Vecino, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Y hay veces que no necesita nada. ¿No sabes qué necesita? Que lo escuches. Sí. Con que lo escuches, mira, yo aquí con Bataz, me acuerdo que hace como 15 días le hablé a las 3 de la mañana, que estaba como, no puedo dormir, estaba con la ansiedad. Le dije, Bataz, ayuda. Le digo, ¿sabes qué? No puedo ni dormirme y me siento bien ansioso. Mira, platicamos 15 minutos. Le dije, ya es que ya ahí te ves porque ya me dio sueño, en dormir. Le dije, ya lo desperté. Pero esa es la parte de la ayuda, o sea. Sí. Porque no lo he resuelto todo en mi vida. Todavía tengo problemas internos. Pero sí he logrado algunas cosas. Y es conocerte qué has logrado. Y esa es la parte que podemos ayudar a la gente. Donde yo ya triunfé, a lo mejor otros lo necesitan. Uh-huh. Y en la vida, el universo, Dios
te va a poner con esas personas para que los ayudes. Y me encanta, pues creo que con esto podemos ir cerrando. Batas, yo sé que tienes algo que decir. Muchas cosas, muchas cosas. Fíjate que aquí escribir lo de... Bueno, cité en lo de Jinuj, del libro del arte de la educación, del Rabbi Yitzhak Ginsburg. O sea, ese libro lo compré todavía virtual porque todavía no lo sacaban en físico. Cité a Lawrence Kelemen en Ilumina un alma, y en Ilumina un alma escribí bueno, no escribí, copié lo del libro de Sembrar. Dice: el sembrar cultiva la grandeza humana mediante un cambio cognitivo y de actitud. Construir edifica la grandeza humana mediante un cambio de conducta. Con el transcurso del tiempo, ambos procesos penetran hasta el núcleo de la personalidad humana, acercando la esencia del mundo interno de la persona a la perfección. ¿Sí? Entonces, nosotros somos perfectibles, sí, pero tenemos que vivir todas esas circunstancias que llaman problemas, nosotros llamamos retos, sí, ¿sí? Y obstáculos, todas estas cosas nos hacen llegar a la perfección. Somos perfectibles, o sea, fallamos una otra vez, sí, por ahí decía un proverbio, el sadí, 7 veces cae el sadí, el justo, y 7 veces será levantado. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que entender, de que la educación aparte nos permite fallar, como, wow, pero también nos permite levantarnos, no nos deja ahí estancado, y no nos permite criticar y juzgar al otro, que si la regó no nos permite. Es la parte de construir y cultivar para que dé buenos frutos. Entonces no nos permite juzgar al otro, nos permite ayudar al otro, como decía aquí Los Ángeles, sobre ayudar al prójimo, al amigo, al hermano, toda esa parte. Y de que si falló al otro, ok, nos sentamos, porque ahí viene la parte de la educación, reeducar, o evaluar dónde, porque también la educación nos permite la evaluación. Y la evaluación es una comparación, que fue ayer, que soy, cómo va el otro y cómo voy yo. ¿Sí? Porque muchas veces no nos gusta comparar, pero es la parte de evaluación, y en la educación siempre existe la evaluación, y si no hay evaluación no podemos decir que es educación, ¿sí? Entonces esa es la parte que nosotros debemos entender, y quedarnos con esto de que si los preparamos es porque le vamos a explotar todas las habilidades que él tiene, toda la energía, toda la iluminación que tiene, para prepararlo e integrarlo a la sociedad. Sí, hijo, ¿sí? Me encanta. Apoyarlo y ayudarlo, ¿sí? Porque un niño, un adolescente, un adulto tiene, pero nada más que sí hay malos hábitos. En la parte de construir tenemos que quitar para poner un ladrillo que pueda fortalecer esa casa, y a veces esos malos hábitos nos pueden llevar a que se caiga la casa, o a quitarlo para volver a poner algo nuevo que pueda construir o modificar nuestra conducta. Entonces, yo lo digo, hay que ayudar, la educación, integramos a la sociedad, no juzgar al otro, ¿sí? Porque probablemente ya escuchamos el problema del otro que trae contra mí, pero no hay un contexto mío. No, entonces está impresionante, y no, ahorita me está volando la cabeza el hecho de la evaluación, porque es nada más darle un paso más dentro de un proceso científico que es educar. Es esta parte de comprobar qué es lo que se hizo, cómo está, que las evaluaciones son exámenes, son controversiales, podrán ver quién está a favor o en contra, no lo juzgo, pero al final creo que es una evaluación completa en este caso el guía o el maestro, a ver qué tan trucha también fuiste, sí, qué tanto aprendieron los niños. Y luego para todos, la evaluación es para todos, ¿eh? Sí, para todos. Pues creo que con esto podemos ir cerrando. Sí. No, creo que esto podría dar para otra hora más, y de hecho los invito cuando gusten. Me encantaría volvernos a echar unas buenas pláticas aquí, porque claro, está bien padre, y siempre conversar con ustedes va a ser
nutritivo. Gracias. Pues muchas gracias. Nombre de que un saludo a todos los que nos ven Nos y nos vemos. escuchan.